Hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Y hemos visto ya varios temas, varias aseveraciones que Salomón puso aquí. Y sabemos que toda la palabra es inspirada por el Señor. Sabemos que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Y podemos aprovechar cada palabra que Dios nos pone aquí en su libro para que nosotros podamos ser dirigidos a hacer la voluntad del Señor y agradarle en cada paso de nuestras vidas. En realidad, si nosotros seguimos el consejo de Dios, si hacemos lo que el Señor nos indica, nos dirige, sin duda no vamos a tener mayor problema en ser agradables a Él y también en tener claro el sentido del por qué estamos aquí en la tierra. Esta tarde vamos a estudiar el libro de Eclesiastés capítulo 11 en la parte que habla a partir del versículo 9 en adelante. Nos iremos hasta el capítulo 12 hasta el versículo 8. Ya entonces vamos a leer, por favor, del 9 hasta el 12, versículo 8. 11:9. Eclesiastés 11:9. Dice así: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Señor, una vez más nos acercamos a tu presencia, alrededor de tu palabra, para que, Señor, poder recibir de ti la instrucción, Señor, aquello que tú quieres implantar, Señor, como un tesoro, Señor, en nuestras mentes, para que cuando nosotros tenemos este conocimiento, no solamente mental e intelectual, podamos aplicarlo, Señor, a cada paso de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la juventud que has puesto, Señor, en esta iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dado a nosotros tiempos también de juventud para poder servirte, hacer, Señor, cosas que puedan engrandecer y contribuir al crecimiento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que pueda ser activa, Señor, que pueda ser una iglesia no conformada a este siglo, ni no conformada tampoco a nuestro propio parecer, sino conforme a tu voluntad y conforme a tu instrucción, Señor, que es lo que prevalece. Te agradecemos en esta tarde y te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el mundo en general la gente se preocupa por su apariencia física, ¿no? Muchos de ellos se resisten a envejecer. Vemos en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la medicina, en la parte de la cirugía plástica, es una parte de las más rentables, ¿no? Un médico que decide ser cirujano plástico, sin duda le espera una bonanza económica en el futuro, porque hay muchas personas en este tiempo que quieren ser jóvenes y quieren permanecer jóvenes. Los procedimientos cosméticos
que se realizan son cosméticos y no necesariamente son indispensables para la salud, ¿no? Médicamente hablando, porque muchos se rehúsan a envejecer. Entonces, muchos de ellos les han vendido la idea, y se les vende la idea, que deben aprovechar al máximo sus años de juventud. Ahora, hermanos, Salomón aquí nos presenta otra alternativa frente a la realidad en la cual nos desenvolvemos en la vida diaria. Y aunque este pasaje fue escrito principalmente para los jóvenes, lo que este pasaje tiene que enseñarnos en esta tarde es relevante no solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros. Lo primero que vamos a ver aquí es que nosotros debemos disfrutar de las cosas placenteras de la vida, especialmente durante los años de la juventud. Nosotros debemos disfrutar de las cosas placenteras de la vida, especialmente en los años de la juventud. Hermano, Salomón aquí es increíblemente realista, porque por un lado nos dice que en esta vida hay muchas cosas agradables, hay cosas que podemos disfrutar como seres humanos. Por ejemplo, un nuevo día, el amanecer, la salida del sol y el ocaso, o sea, cuando el sol se esconde, son cosas bellas que van a muchas veces traer a algunas personas una satisfacción, un sentimiento hermoso, ¿no? En realidad podemos vivir muchos años regocijándonos en las cosas que Dios ha creado. Pero también Salomón nos recuerda aquí en este pasaje que los achaques de la vejez vendrán en algún momento. Algún momento seremos, pues, como menciona aquí, ya no tendremos la misma fuerza y la misma capacidad de algunos deleites que Dios nos ofrece a través de lo que Él creó. No siempre vamos a poder disfrutar de los variados deleites de esta vida. Pero hermanos, en general nuestro Dios nos ofrece muchísimas cosas de las cuales nosotros podemos disfrutar mientras estamos aquí en la tierra. Deleitarnos con gratitud en esas cosas que Dios hizo para que nosotros podamos disfrutarla. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que debes gozar la vida con la mujer que amas y viceversa en relación al matrimonio. Dice también la palabra de Dios que podemos gozar del fruto de nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esa misma idea, hablando de las personas que tienen bienes materiales, que tienen algún tipo de bien material. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para que las disfrutemos. O sea, Dios no condena el hecho de tener riqueza, de tener recursos, pero nos dice que no pongamos nuestra esperanza en esas cosas, sino que nosotros podemos disfrutar esas cosas que Dios nos dio, considerando al Señor en cada cosa que vemos. Hermanos, es muy decepcionante cuando nosotros nos esforzamos en darle un regalo a alguien y esa persona que le damos el regalo la encontramos cuando vamos de visita por esa casa tirada por un rincón. No, pues le regalaste algo que te encantaría verlo en el brazo, o en un reloj, por ejemplo, y cuando te vas a la casa lo ves en el cuarto de juegos de los niños tirado entre los juguetes, eso que le regalaste, ¿no? Hermanos, es decepcionante, y Dios nos ha dejado muchas cosas en esta vida que nosotros podemos disfrutar. Podemos entender que Dios quiere que las disfrutemos. Entonces, el Señor dice eso. Por ejemplo, en el capítulo 9 de este mismo libro de Eclesiastés, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En otras palabras, disfruta de lo que Dios dio para que disfrutes, porque tus obras ya son agradables a Dios. Hermanos, hay gente que vive, ¿no?, y trabaja duro, 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 y solamente disfruta el fin de semana o espera las vacaciones para disfrutar. El Señor dice a través de su palabra que todo el tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra disfrutemos de lo que Él nos dio, no esperar todo el año y matarme así terriblemente, no pensando en nada, no haciendo nada más que trabajar, trabajar, trabajar. Dice acá la palabra del Señor que tenemos que disfrutar porque el Señor hizo para eso las cosas que creó. Entonces no debemos desperdiciar la vida de ese modo, ¿no? Es más, regresando a nuestro pasaje, el capítulo 9, versículo 9 de nuestro pasaje,
capítulo 11, perdón, 11 sí, ¿no? Dice, 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, aquí vemos un modo del verbo que utiliza aquí Salomón. Y sabemos que, bueno, por el tema de la gramática, esto es una orden, no es una sugerencia. Salomón no está sugiriendo algo, o sea, Dios no está sugiriendo algo, está simplemente dando una orden. Dice, alégrate, ¿no? Alégrate, alégrate joven en tu juventud. Hermanos, la juventud es la etapa de la vida en la que mejor estamos equipados para disfrutar las cosas que son legítimamente disfrutables. Hay cosas que son disfrutables y esta etapa de la juventud es una etapa ideal para eso. Los jóvenes manifiestan una mayor curiosidad en este sentido, ¿no? Y eso en realidad no, los placeres, las cosas lindas de esta tierra no son malas en sí mismo, no son malas en sí mismo, pero ellos, o sea, los jóvenes tienen un mayor entusiasmo por aquello que es divertido. Por ejemplo, los jóvenes se ríen más fácilmente que nosotros los adultos, ¿o no? ¿O no? Los jóvenes se ríen más fácilmente que nosotros. Eso podemos verlo pues, en la vida diaria. Ellos tienen una tremenda capacidad para contagiar su sentido del humor y lo que ellos están haciendo, como se dice, la chacota, ¿no? Lo que llaman la chacota, el hecho de ahí conversar coloquialmente. Ellos lo hacen con más facilidad de lo que lo hacemos los adultos y los mayores, así como Brian y yo, ¿no? Gente mayor ya. Pero los jóvenes son tienen más fuerza, más energía, ¿no? Ya nosotros estamos en otra etapa, Brian, no te hagas. Pero en realidad es así, ¿no? Tienen una tremenda capacidad para hacer eso. El joven parece estar, hermanos, llenos de posibilidades y eso es la realidad. Tienen un futuro grande por delante, ¿no? Un mundo de posibilidades, un mundo de sueños que ellos desean cumplir. Hay una mayor disposición también de ellos a correr riesgos. Por ejemplo, mi esposa no sería capaz de tirarse en un parapente o del abismo de esos que se tiran en la cuerda del río, perdón, en el abismo. Creo que muchos de nosotros no, pero hay jóvenes que les preguntaría, lo dirían, lo harían, ¿no? Sí, ¿no? Sí lo hacen, ni a la montaña rusa, ni al gusanito queremos subir ya. Los jóvenes están dispuestos a hacer lo más arriesgado, porque es su naturaleza de joven. Miren lo que continúa diciendo, versículo 9 en la mitad, anda en los caminos de tu corazón y en la vista o en el gusto de tus ojos. Esa es otra versión, ¿no? Pero es lo que dice así la palabra del Señor allí, ¿no? Que anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Eso es lo que dice. O sea, en otras palabras, hermanos, esto no es un cheque en blanco para que el hombre o el joven haga lo que quiera tampoco, ¿no? Salomón aquí recuerda a los jóvenes que hay ciertos placeres legítimos que se disfrutan en la juventud, ¿no? Como en ninguna otra etapa de la vida. En la juventud se pueden hacer o se hacen, pero en otras etapas no es igual, ¿no? Dios espera que los jóvenes creyentes se comporten como jóvenes creyentes. Y eso es algo muchas veces que las personas mayores a veces nos olvidamos, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen, diríamos, 50, 60 años y quieren parecerse a jóvenes de 25, imagínense, ¿no? No sé si han visto estos mayorcitos de 60, 55, ¿no? Donde se visten, se peinan, tratan de imitar a jóvenes, pues, ¿no? A jóvenes de 25. Con lo mismo sucede si uno de 25, pues, se trata de parecer a uno de 60. Cada uno está en su etapa, ¿no? Eso es interesante en relación a veces a que los adultos o las personas mayores ya quieren hacerse jóvenes, ¿no? Hermanos, al disfrutar de todas estas cosas deleitosas, por lo que vemos en lo que continúa del pasaje, Salomón nos dice, nos ordena, nos anima a que nunca debemos olvidarnos de que Dios nos está viendo, de que Dios nos va a juzgar. Versículo 9, al final, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, Dios ha dado a la juventud el privilegio, la capacidad de disfrutar de la vida. Pero también, en segundo lugar,
al disfrutar de estas cosas deleitosas, nunca debemos perder de vista que Dios está viendo, el juicio de Dios. Salomón no le dice en tono, como diríamos, irónico. Un tono irónico sería decirle, no, sigue los impulsos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero prepárate para el juicio. En ese sentido no lo está diciendo. Esa no es la idea. Tampoco es que los jóvenes se queden todo el día, bueno, jóvenes son creyentes, quédense todo el día leyendo la Biblia y orando. Por favor, no me voltean a la derecha ni a la izquierda, no miran adelante ni hacia atrás, miren solamente su Biblia y pónganse a orar. Eso tampoco está diciendo Salomón, ¿no? Salomón está poniendo delante de los jóvenes una realidad, que la realidad que nuestras acciones, jóvenes, tienen consecuencias. Lo que tú haces en esta tierra tiene consecuencias, porque todos tendremos que comparecer un día ante el tribunal del Señor, ante el tribunal del Señor. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio, ¿no? Entonces dice que es una sola vez, no hay reencarnación. No es que yo me voy a convertir en mi otra vida en un asiento o en un animalito, no, no va a ser así, sino que es una sola vez la muerte. Tampoco existe lo que llaman el karma, ¿no? El karma, no sé si escuchamos eso comúnmente. No dice la palabra del Señor eso. Simplemente que en ese juicio que va a haber después de que tenemos que morir una sola vez, Dios no va a necesitar ni siquiera de un fiscal que nos va a acusar. Porque Él conoce nuestra vida desde lo más íntimo de nuestro corazón, de lo más profundo, de lo que tú crees que nadie te ve, Dios lo conoce. Algún día, hermanos, va a haber justicia en el mundo. A veces la gente reclama justicia, ¿no? Los movimientos sociales claman por justicia. Nunca se va a encontrar justicia en este mundo de manera plena como se va a encontrar el día del juicio, donde habrá un juez justo en ese tribunal de Dios en el cual cada uno recibirá lo que justamente merece. Entonces, esta es la realidad que todos debemos tener en cuenta cuando disfrutamos de aquello que Dios nos hizo. No solamente los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Y Salomón, por otro lado, regresando a a quien es dirigido este pasaje, sabe también que los jóvenes enfrentan muchas tentaciones. Los jóvenes se enfrentan muchas tentaciones. Ellos tienen la tendencia a vivir el momento, muchas veces sin pensar las consecuencias de sus acciones, porque muchas veces son adolescentes, porque habla de adolescencia, porque todavía no tienen la madurez muchas veces para saber qué cosa puede suceder cuando hacen algo que tiene algo de riesgo, ¿no? Entonces, muchos jóvenes piensan y viven en torno solamente a sí mismos. El egoísmo es algo que está muy marcado en el corazón del joven en general en la existencia en esta tierra. Muchos de ellos gastan su dinero sin pensar, ganan un dinero y lo malgastan. Esa es la inmadurez, esa es la tendencia natural de una persona que se deja llevar simplemente por su impulso y no considerando a Dios en los pasos que da en esta tierra. Entonces, esta actitud va dejando detrás una estela, diríamos, de desorden que otros deben recoger, ¿no? Que otros deben arreglar. Y no estamos hablando necesariamente de la habitación de los jóvenes, que a veces es un desastre, ¿no? O sí, no. Algunos tienen su habitación bien ordenadita, ¿no? Eso ¿no? ¿Sí o no, chicas, ¿no? Chicos, ¿no? Pero a veces las habitaciones de los jóvenes pues no son, la mamá tiene que estar ahí atrás, ¿no? Y el papá también, bueno, el papá también es un desordenado a veces, pero bueno, el asunto que no está refiriéndose necesariamente al desorden de la habitación o de las cosas simplemente materiales. Estamos hablando, y Salomón se refiere a un estilo de vida desordenada, a un estilo de vida donde las cosas no tienen importancia en lo más mínimo en cuanto al respeto, en cuanto al temor a Dios, como se menciona en otros pasajes, ¿no? Una vida de desorden que después tiene consecuencias, ¿no? Muchas veces escuchamos a la juventud de hoy en día reclamar sus derechos, ¿no? La niñez, la juventud reclaman sus derechos, quieren que sean afirmados sus derechos, pero esos derechos muchas veces tienen el sentido del concepto que ellos tienen de que les dejen vivir como a ellos les parece, ¿no? Es mi vida, ¿no? Muchas veces de ellos dicen, no te metas, es mi vida, ya soy adulto, ya soy joven, ya tengo ya derechos, ¿no?
por ejemplo, una chica, ¿no? Una muchacha adolescente que decide tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con el novio adolescente también, con el enamorado adolescente, al final sale embarazada. Y podemos ver que eso tiene consecuencias, ¿no? A veces, ¿quiénes tienen que sufrir las consecuencias de ellos? Porque son adolescentes, los padres, ¿no? O sea, es mi vida, pero afecta a otras personas. Buena fuera que les afectara a ellos no más, les afectan a otras personas, no solamente en el ámbito del trabajo que se realiza, sino en el daño espiritual y moral que se produce tanto también en ellos como en quienes les rodean. Entonces, no, en realidad no es la vida de ella, de esta chica que dice, no es tu vida. Si es que las acciones perjudican, las acciones de ese tipo perjudican a otras personas, a otras terceras personas. Así que joven, como dice aquí Salomón, alégrate en tu juventud, pero no olvides que esa vida de locura tiene consecuencias, tiene consecuencias. En el versículo 13 del último capítulo de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 13 dice algo referente a esto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. El creyente, el Hijo de Dios, el que aprovechó su juventud y su vida y no la desperdició, sus obras buenas serán consideradas en el tribunal de Cristo y recibirá recompensa. Y sabemos que la recompensa que recibiremos no será para nuestra vanagloria, sino para adorar y presentarle esa ofrenda del logro que hicimos mientras estábamos en la tierra a aquel que nos dio la vida y nos dio la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, todo es para la gloria de Dios. Una persona que decide vivir acordándose de su Creador en los días que está en la tierra va a tener recompensa, como dice aquí, sea obra buena como recompensa o sea obra mala en el caso de la gente y los jóvenes y los adultos que no creyeron en el Señor y que no tuvieron la salvación, serán condenados en el juicio del gran trono blanco al final de los tiempos, ya para condenación. Hermanos, tenemos una gran bendición. Tenemos una gran noticia a los creyentes de que Jesucristo vino al mundo para morir en nuestro lugar y para reconciliarnos con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Arrepentirnos y ejercer fe y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Nacer de nuevo nos da el beneficio de que nuestras obras van a ser consideradas por Dios para bendición y para la gloria de Él mismo. Hermanos, sabemos que la historia del hombre, la historia de la humana termina en un tribunal, ¿no? Y nadie va a poder escapar aquel día de la condenación, ¿no? O del veredicto de culpabilidad que va a dar el juez del universo. Nadie va a poder evadir ese veredicto. Hermanos, pero lo interesante, lo valioso, lo hermoso es que Jesucristo pagó por ti y por mí, por nuestros pecados. Si tú no tienes a Cristo, no tienes esta bendición, no tienes este privilegio de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios se convierte en hijo de Dios cuando nace de nuevo. Y esto tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué joven puede alegrarse de su Creador en los días de su juventud? Aquel joven que es un hijo de Dios. Aquel joven que ya tiene al Salvador gobernando su vida a través de su Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no hay excusa para decir que no puedes alegrarte y puedes gozar de la vida que Dios te dio considerando a Dios. Podemos disfrutar, podemos ser mucho más felices y somos bienaventurados cuando somos creyentes y cuando tú, joven, eres un creyente. Muchas veces en los hogares cristianos crecen los hijos y muchas veces de ellos solamente son religiosos. Siempre se escucha, Dios no tiene nietos, y es verdad. Dios tiene hijos. Si tú eres un hijo de creyente, tienes que estar seguro de que eres un hijo de Dios, de que tienes la verdadera vida dentro de ti a través del Espíritu Santo. No hay excusa para decir yo soy adolescente o yo estoy en tal situación de mi vida. No hay excusa. El Espíritu de Dios gobierna y te ayuda a alegrarte en tu juventud y disfrutar de las cosas que Dios te dio, considerando al Creador para esto. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos dio esa capacidad espiritual
de hacer lo que dice en su palabra en relación a vivir esta vida y disfrutar de esta vida, porque el Señor perdonó nuestros pecados de pura gracia por medio de la fe. Él borró nuestra deuda y Él puso en nuestra cuenta mucho más de lo que nosotros hemos imaginado. Es como que tuvieras una deuda enorme, enorme, y de un momento a otro tu deuda se borra. Tú vas a tu aplicación del banco, lo que debías, ya no debes nada. Y es más, encima de eso tienes mucho más de lo que debías. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, cuando nos perdona, cuando nos salva, cuando borra nuestros pecados y nuestras deudas y nos da esas cosas que Cristo también merece, ¿no? Es increíble que en Cristo somos premiados, tenemos esos privilegios que el Señor Jesucristo mismo hizo posible para nosotros. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Eso está en 2 Corintios 5:21. Somos justicia de Dios en él. No lo merecimos, pero él nos dio ese privilegio. Entonces, hermanos, entendemos que el Señor borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, nos ayuda a hacer propia en nosotros esta promesa de gozarnos de esta tierra y de lo que Dios nos dio en esta tierra. Cuando nosotros y cuando se emite ese veredicto de que ya no somos culpables y de que somos inocentes delante de Dios, cuando Él nos salvó y nos salva para poder vivir una vida nueva, lo que sucede es que por primera vez la persona que conoce a Cristo experimenta la paz y el descanso de una conciencia de culpa. Todo el mundo nace con una culpa que viene por el hecho de haber pecado. Pero cuando el Señor hace efectiva esa salvación en tu vida, por primera vez, cuando tú le conoces, ya no sientes esa culpa que sentías por naturaleza. Y solamente entonces podemos comenzar a disfrutar la vida tal y como fue diseñada por el Señor. Sin culpa, porque el Señor nos perdonó, porque quitó nuestro pecado, porque lavó nuestra maldad, porque nos cambió de esa vida que llevábamos sin Cristo a una vida donde ya podemos disfrutar de aquello que Salomón está mencionando así. Sin una conciencia que nos acusa, sin una conciencia culpable, en perfecta paz con Dios. Así que, joven, alégrate, como dice en el pasaje, en tu juventud y tome tu placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Goza del presente con la mirada puesta en la eternidad. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Entonces, en vez de ser un estorbo para disfrutar tu vida, estarás mejor equipado para conocer el verdadero deleite y la verdadera satisfacción. La gente en el mundo se deleita con cosas superficiales, con cosas que llevan a la inmoralidad, con diversiones que son vacías y huecas. Pero el creyente, el Hijo de Dios, y tú joven, que yo sé que muchos de ustedes son creyentes y los conocemos, entendemos que los deleites de este mundo no llenan ningún vacío. Más bien traen tristeza, traen soledad, traen lo negativo a aquellos que supuestamente se gozan en eso. Entonces, debemos aquí Salomón seguir el consejo de lo que Salomón dice aquí a través del Espíritu de Dios que le dirigió a escribir esto. Pero en este pasaje, después de haber dicho lo que hemos ya tocado como punto, vamos a ver que Salomón también dice que para poder disfrutar realmente de esta etapa transitoria de la juventud, porque es transitoria, no todo el tiempo se es joven, no todo el tiempo se es joven, debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Hay que evitar esas cosas. Miren el versículo 10. ¿Qué cosas dañan nuestro alma y nuestro cuerpo? Dice, quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? El enojo. Y aparte de tu carne, ¿qué cosa? El mal. Porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice? Son vanidad. Mientras estemos disfrutando de aquello que Dios nos dio para disfrutar, tenemos que evitar esas cosas que van a dañar nuestra alma
y nuestro cuerpo. Hermanos, la palabra que se traduce aquí como enojo es todo aquello que tiende a agitar el alma, a todo aquello que nos lleva a llenar nuestro corazón de ira y de ansiedad. Hay cosas que vienen a nuestra mente muchas veces que nos llevan a tener ansiedad, que nos llevan a tener enojo, o no. Pasa mucho, ¿no? Es muy variable en la vida, no solamente de los jóvenes, nosotros los adultos también, pero especialmente en la juventud. Muchas veces por la inmadurez y la inexperiencia, hay cosas que llegan a su mente y llegan a su corazón que hacen que o se enoje o se ponga ansioso. Salomón está diciendo que tienes que dejar de lado eso. Y no nos está diciendo aquí que es algo imposible, hermano, eso es imposible. Soy ser humano, soy de carne y hueso. No, no es algo imposible, porque ya dijimos qué cosa hizo Dios con nosotros, nos perdonó. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos quitó qué cosa, la culpabilidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él sufrió nuestro pecado y por ese sacrificio del Señor nosotros ahora ya no nos debemos sentir culpables. De tal manera que si nosotros nos apropiamos de esa promesa, vamos a ser capaces, hermanos, de poder dejar de lado aquellas cosas que producen ansiedad o enojo en nosotros. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. El mal, ¿no? Así como los jóvenes, hermanos, tienen mucha energía y suelen ser más vitales que los adultos, así también ellos, entonces de este modo, son más propensos a la irritación y la impaciencia. En ese ímpetu que tienen, también por otro lado, tienen tendencia a ser irritables o a ser impacientes. Sobre todo cuando no entienden un no, ¿no? Cuando no entienden un no, cuando sus padres les decimos no, no lo entienden y se irritan y se impacientan, porque son así, porque son jóvenes, ¿no? Cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando o no salen en el tiempo que lo quieren ya, rápido, ¿no? Rápido ya. No te irrites, dice Salomón. No le des lugar a la envidia, no le des lugar al descontento, no caigas en esa trampa de la autoconmiseración, eso de que yo, ¿no? Yo soy así, uy, que a mí me pasa todo, ¿por qué, no? Eso pasa mucho hoy en día, y no hoy en día en todo el tiempo, porque Salomón lo dice en la realidad de ese tiempo, porque había jóvenes en ese tiempo, pero las cosas no han cambiado, siguen igual hoy en día. No, esa es diríamos, la tendencia, ¿no? Algunos dicen, uy, mejor hubiera nacido en la casa de la familia de Marquito, y no, Marquito es muy buena gente, ¿no? Hubiera nacido en la casa del hermanito tal, ¿no? El hermanito Santiaguito, ¿no? Ah, no, el hermano Santiago engría a sus hijos, yo hubiera querido nacer allí, ¿no? Pasa eso muchas veces, ¿no? Y Salomón está diciendo aquí, quita el enojo de tu corazón, no caigas en esa trampa, no dejes que el temor te domine, evita a toda costa enredarte en un estilo de vida que es pecaminoso y es destructivo. Joven, dice Salomón, escúchame bien, ¿no? A la corta o a la larga, lo que tú hagas te va a pasar factura. Eso es lo que va a pasar en el tiempo, porque la vida alocada tiene consecuencias. No dejes que esas cosas te roben la oportunidad para disfrutar de los años de tu juventud. Porque si vives en amargura, si vives quejándote, si vives no sé esa palabra, ¿cómo se dice? Bueno, si vives teniendo lástima de ti, no vas a disfrutar de las cosas que Dios puso para que disfrutes. Antes de lo que te imaginas, te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer las mismas cosas porque ya no tienes 18, ya tienes 30. Ya tienes 30, 35, 50. ¿Quién da más? 49, Brian. Te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer. Es que es verdad, pues antes jugábamos fútbol, no éramos muy ágiles, ¿no? ¿Quién era el goleador? ¿Te acuerdas? ¿Quién hacía? Ya. Ahora ya no es igual, ¿no? No es igual. Ahora los jóvenes, ¿no? A la obra, ¿no? Como decía González Prada, un escritor peruano, ¿no? Como decía, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, decía, ¿no? Es una realidad, ¿no? Es una realidad, porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene.
Y por eso quita de ti el enojo, porque ni te das cuenta y has vivido una vida amargada y no has disfrutado de tu juventud. No lo disfrutaste. ¿Por qué? Porque estabas quejándote, porque estabas pensando, porque tenías esas cosas que Salomón dice aquí. Quita de tu corazón el enojo, aparte de tu carne el mal, ¿no? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Se acaba, ¿no? Se acaba, se acaba. Entonces pasa rápidamente, ¿no? Y por experiencia se los digo, ¿no? La vejez o la adultez llega bien rápido, ¿no? Antes de que te imaginas, pasó el tiempo. Y aquí lo que dice que la primavera de la vida es vanidad. La juventud es vanidad, ¿no? Y la primavera de la vida, en referencia a lo que dice Salomón, habla acerca de la negrura del cabello, ¿no? Esa palabra, la primavera de la vida, se refiere a la negrura del cabello. O sea, los cabellos de los jóvenes son negritos. Y los cabellos de nosotros los mayores, ¿cómo son? Blanquitos, ¿no? Se va poniendo ya de color serio, se pasa a color que no es tan serio, ¿no? Entonces, el tiempo pasó demasiado rápido, pasó bien rápido, ¿no? Dice, había un hombre que me gustó esta frase, dice, hay una sola desgracia en la vida y es no tener siempre 25 años. Eso dijo una persona, eso quedó como una frase, ¿no? Hermanos, el problema es que el paso del tiempo no se detiene en ningún punto de nuestro desarrollo. El paso del tiempo no se detiene. Tú puedes hacerte todas las cirugías estéticas que quieras, puedes usar todas las cremas que quieras, pero tú tienes la edad que tienes. Así es, ¿no, hermana? Es verdad. Y si a ti no te parece, tu cuerpo se va a encargar de hacértelo recordar, ¿no? Porque ya no vas a poder hacer lo mismo que hacías antes, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, Salomón nos enseña en otro ámbito de lo que, continuando con lo que estamos viendo, es que también si queremos realmente disfrutar la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes que sea demasiado tarde. Eso sería lo tercero, ¿no? Si queremos realmente disfrutar de la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes que sea demasiado tarde. Vamos al versículo 1 del capítulo 12. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Él está exhortando a los jóvenes a acordarse de su Creador en la época temprana de su vida, para que puedan, cuando lleguen al final de sus días, cosechar aquello de lo que Dios les dio y sentir que, y dejar un legado para los que vienen atrás, ¿no? Dios no te dice aquí, bueno, acuérdate para que envejezcas y tengas dignidad. Eso no es lo que está diciendo, sino para que simplemente, para que realmente podamos gozar la vida, ¿no? Salomón nos dice que no vamos a disfrutar de la vida realmente a menos que nos acordemos de nuestro Creador. Es decir, disfrutaremos de la vida si nos acordamos de Dios. En otras palabras, yo no me enredo tanto, ¿no? Disfrutamos de la vida si nos acordamos de nuestro Creador. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Porque van a llegar días malos. Sabemos por la historia de la palabra de Dios que Salomón vivió una vida, un tiempo, una vida no buena, ¿no? Una vida alocada, ¿no? Salomón se apartó de Dios y fue intensa su vida, una vida muy mundana. Pero al final de todo lo que hizo, se dio cuenta que cuando se saca a Dios de la ecuación, todo se pone al revés, todo va mal. Cuando Dios no está presente en la vida de una persona, de una criatura de Dios, las cosas son una desgracia, una desgracia. Y cuando Salomón sacó balance de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, en ese tiempo en el que él dejó a Dios en un segundo, tercero, cuarto plano, el resultado de todo, para él simplemente lo resumió con una frase: vanidad de vanidades. Vanidad
de vanidades. Todo es vanidad. Ese es el resultado final de una vida que no considera a su creador. Y joven, estás llamado a considerar y aprovechar esta etapa de tu vida que pasa muy rápido, aprovechar para acordarte de tu creador. No cometan la misma locura que yo, en otras palabras está diciendo Salomón aquí. Acuérdense de su creador en los días de vuestra juventud, cuando todavía tengan por delante toda una cantidad de tiempo por vivir. Y la palabra acordarse, hermanos, no solamente tiene que ver con el hecho de traer algo a la memoria. Acordarnos del creador implica tomar la iniciativa de actuar, implica la iniciativa de vivir para él. El hecho de que tú consideres a Dios en cada paso de tu vida, tú vives para el Señor. Para mí el vivir es Cristo. Eso significa acordarse del Creador. Y hermano, Salomón nos da en el texto razones poderosas para hacer eso. La primera está allí en la misma frase, es el hecho de que te acuerdes porque Él es tu creador. Él es quien te creó. Él conoce cómo funcionas, cómo es tu vida. Él lo conoce, ¿no? Es tu creador. No simplemente dice acuérdate de Dios. Él dice tu creador. O sea, está hablando de algo personal, algo que tiene que ver contigo de una manera directa, ¿no? Es una arrogancia cuando la gente piensa que puede vivir lejos de Dios y ser feliz. Eso pasa mucho, ¿no? Dejan a Dios lo más lejos posible, pero al final, ¿cómo terminan sus vidas? Y si no lo sufren aquí, van a sufrir en el juicio que habrá al final de la historia. Entonces, aquel que sostiene tu vida, el que creó todas las cosas disfrutables de este mundo, es el que le da al hombre la capacidad de disfrutar y deleitarse en ellas. Ahora, en el capítulo 5 de este mismo libro, Eclesiastés, en el versículo 18, Salomón dice algo relacionado a esto. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Dice, todos los días que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Dice, esto es don de Dios. En otras palabras, hermanos, Salomón dice aquí que los juguetes de este mundo, lo disfrutable de este mundo, viene sin la batería incluida. No tiene la batería puesta. ¿Cómo podemos disfrutar de las cosas de esta vida? Realmente, cuando nos acordamos de nuestro Creador. El Señor permite que las disfrutemos realmente. El resto es vanidad. El resto de diversión es vacío. El resto de las cosas que pueden disfrutar la gente que no considera a Dios, al último les lleva a la desgracia, les lleva al vacío, les lleva a la desesperanza, les lleva a vivir una vida a la deriva. ¿Por qué? Porque no consideran, porque las cosas que Dios nos dio no vienen con esa batería incluida. Esa batería incluida vendría a ser el hecho de acordarse de nuestro Dios y vivir en consecuencia. Entonces, Salomón nos menciona eso, nos dice eso, que es importante vivir así para no vivir una vida de frustración. No importa la cantidad de bendiciones que podamos tener, considerar a Dios es lo más importante para poder disfrutarlas, disfrutar todas esas cosas. Ahora, la segunda razón, la primera razón es que Él es tu creador, por eso tienes que acordarte de Él. Y la segunda razón es que un día vamos a ser mayores, ¿no? Ya no vamos a ser jóvenes, ¿no? Tarde o temprano llegarán los días malos cuando nuestra fortaleza será considerada disminuida. También nuestras capacidades intelectuales comenzarán a fallar. Y cuando eso ocurra, también disminuirá el potencial que tenemos para servir a Dios. No será igual, porque llegarán esos días difíciles. Entonces,
Salomón está diciendo aquí, joven, dale al Señor la parte más importante de tu vida, la etapa más importante de tu existencia. Y ahora Salomón aquí comienza a describir el proceso de envejecimiento. Hermanos, a veces es difícil hablar de ese tema y no herir a veces algunos corazones de quienes estamos ya pasando a filas mayores, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, ya no somos tan jóvenes, ¿no? Pero en sí nos sentimos jóvenes todavía, ¿amén? Yo me siento joven, ¿no? Y yo creo que el hermanito Rudy también se siente joven, todos nos sentimos jóvenes en relación a la vida eterna que tenemos. En relación a eso nos sentimos bien, porque nuestra fortaleza, nuestro ánimo no depende ni de la edad ni de nada. Depende del espíritu que tenemos dentro que nos ayuda a poder vivir una vida agradable a Dios y de seguir disfrutando a pesar que somos mayores, disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Disfrutamos de la etapa que Dios nos ha permitido vivir. Pero aquí hablando a los jóvenes le dicen, en esa etapa tú tienes toda la fuerza que no tienen tus padres para servir a Dios. Si tus padres son creyentes, tú tienes toda la fuerza que no vas a tener de acá a unos años. Considera a Dios, no te olvides del Señor en esos días que tienes tanta fuerza, tanta energía y tanta capacidad. Porque cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, disminuirá este potencial que tienes para servir al Señor. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Y ver al ser humano como la Biblia lo presenta. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero también es una realidad que la vejez trae consigo dificultades. Miren el versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿no? Salomón había dicho que la luz era dulce y agradable verla. Y aquí nos muestra la realidad de que esa luz se va apagando. En la juventud el cielo parece luminoso y parece brillante, pero a medida que nos acercamos a la mayoría de edad, el panorama se va oscureciendo. Las cosas sencillas pueden convertirse en un gran problema porque el cuerpo se encuentra en un proceso de deterioro. Eso es lo que sucede al pasar el tiempo. Así como el declive de una mansión, lo cual Salomón describe más adelante, ¿no? Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, ¿no? Una mansión, una casa, algo que estuvo muy fuerte, dice, temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Va a llegar un momento cuando ya no vamos a tener esa fortaleza de la juventud, ¿no? Cuando las rodillas ya no pueden sostener de la misma manera que sostenían cuando tenías menos edad, ¿no? El peso del cuerpo ya es distinto, ¿no? Después habla acerca de cesarán las muelas, dice en el pasaje, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ya no tiene toda su dentadura, ya está con dientes disminuidos, según lo que dice aquí Salomón. Tiene que tener cuidado con lo que come, ¿no? Continúa. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. O sea, los ojos empiezan a fallar. Hace 20 años que yo llegué acá a la iglesia, 22 años, yo cuando enseñaba predicaba sin lentes, ahora tengo que usar lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los ojos, la vista va disminuyendo, esa es una realidad, ¿no? Y no es que me siento mal por eso, ¿no? En las circunstancias en las que estamos, disfrutamos y gozamos del Señor, solamente que es el proceso normal del avance de la vida. Y tú joven que estás ahorita en esta edad de joven, y ahora los jóvenes usan lentes ya desde ahora, ¿no? Muchas cosas que ven allí, pero bueno, ¿no? Más adelante va a ser peor, pues, ¿no? Si es que no cuidas esos ojos. Pero aquí Salomón habla acerca del deterioro de la vista, ¿no? También las capacidades auditivas, ¿no? Miren el versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, ¿no? Las capacidades de escuchar, de oír van también avanzando. Vemos a las personas mayores con su cosita acá en el oído, su audífono, y tú le dices una palabra y interpreta por otra palabra porque no escucha bien, ¿no? No escucha bien. Entonces, eso también sucede, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Cuando se levanta, versículo 4, en la mitad, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Las cuerdas de vocales para cantar ya no son las mismas que antes, ¿no? Ya no pueden cantar como cuando eran muy jóvenes, ¿no? Ya
por eso hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar mientras tenemos la fuerza para hacerlo, ¿no? El versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, temores propios de la edad, ¿no? Del avance del tiempo. Y florecerá el almendro, el poco cabello que les queda ya se pone de color cenizo, ¿no? Blanquito. Está hablando aquí del almendro, del cabello que tienen que está encanecido. Y la langosta será una carga, ¿no? En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice cuando se arrastre la langosta. Habla acerca del caminar de los ancianos, ¿no? De cómo caminan los ancianos, caminan ya lentamente, ya no es igual, ¿no? Pueden tropezar más fácilmente. Dice, y se perderá el apetito. Ya no tiene los mismos deseos que antes. El apetito de la comida y el apetito de la intimidad, diríamos, en la parte de la sexualidad, también disminuye. Seguimos leyendo, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Está hablando acerca de en los creyentes del paso a la presencia del Señor, del inconverso, de la muerte, ¿no? Del hecho de dormir, ¿no? Hermano, Salomón está comparando aquí la vida con una lámpara que cuelga del techo con una cadena de plata que repentinamente se quiebra, ¿no? Y esa lámpara se rompe y apaga la luz que emitía en este mundo. Miren lo que dice, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Salomón dice aquí, en otra forma de decirlo, que la vida es como un pozo, ¿no? Que en el tope tiene una rueda para subir el balde de agua, pero un día esa rueda se rompe con el peso y el cántaro se cae y se quiebra y el agua se derrama en el piso. Entonces el polvo, dice, como dice allí, el polvo vuelve a la tierra. Y como dice la palabra del Señor, del polvo eres y al polvo volverás. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hermanos, hay muchas cosas disfrutables en las que podemos y debemos, siempre y cuando coloquemos a Dios enfrente, disfrutar, ¿no? Si Dios tiene el lugar que le corresponde en nuestras vidas, disfrutamos de esas cosas que Dios nos dio. El problema, jóvenes, no está en disfrutar de las cosas creadas, sino es en el hecho de sustituir a Dios por esas cosas que Dios creó. Es hacer de esas cosas un ídolo, un ídolo. Joven, señorita, no desperdicies tu vida, no la eches a perder, porque el tiempo va a pasar y va a llegar el tiempo cuando vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Esta descripción, hermanos, tan gráfica de la vejez y de la muerte, nos lleva a recordar, nos lleva a mostrarnos la urgencia de que nos acordemos y que te acuerdes de tu Creador antes que sea demasiado tarde. Hermanos, jóvenes, la vida es como un vapor que se desvanece en el aire y que puede terminar cuando menos lo esperas, porque la muerte, en fin y al cabo, no respeta edad. Puede ser que de joven te vayas a la presencia del Señor, ¿no? No respeta la edad. Por eso, acuérdate de tu Creador, porque todavía estás a tiempo. Él es un Dios perfectamente santo, Él es un Dios perfectamente justo, ante el cual vas a tener que dar cuentas al final de las cosas, algún día. Pero por otro lado también es un Dios bueno, es un Dios compasivo, es un Dios de gracia y lleno de misericordia que diseñó un plan perfecto de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No te conformes a vivir a medias para luego tener que enfrentar una eternidad de tormento y miseria si tú no tienes a Cristo. Si tú eres un joven y no estás seguro de que eres un hijo de Dios, estás en un grave peligro, porque viviendo como vives, sin considerar a Dios en tu vida, el final de tu existencia será condenación para un tormento eterno. Pero no tiene que ser así, porque hay buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo
para dar su vida y rescatarte de esa condenación y darte ese nuevo nacimiento que permitirá que puedas disfrutar de la vida de la manera que Dios quiere. Y será un disfrute pleno y un disfrute como no puedes imaginarte. El Señor Jesucristo dice en el Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No es la vida loca que el mundo propaga a los cuatro vientos para resaltar su inmoralidad, para hablar de cosas superficiales, de que están disfrutando la vida, que no dejes que la vida te arruine el ánimo. Tantas cosas que se dicen. La verdadera vida solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres joven, o eres adulto, o eres anciano, solamente en Cristo vas a encontrar la satisfacción que no puedes encontrar en ninguna persona ni en ninguna cosa. Ven a Cristo ahora si eres un joven que aún no tiene al Señor. Si eres un joven que aún no está disfrutando de lo que Dios quiere que disfrutes. Y si de repente ya no eres joven, tienes el espíritu joven tal vez, o de repente no te sientes tan joven, acuérdate de tu Creador también, mientras estemos en vida. Está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estás a tiempo de acercarte y buscar a aquel que te abre los brazos para hacerte su hijo, para darte vida a ti que estás aún en muerte espiritual. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si esta tarde Dios ha tocado tu corazón en algún punto del mensaje, en algún punto de lo que Salomón menciona aquí, es tiempo de poder acercarse al Señor. Es tiempo de considerar cómo estás llevando tu vida. Hace años atrás, recuerdo cuando un grupo vino acá, hace como será 18 años atrás, regalaron unos libros, los más antiguos acá, de repente todavía lo tenemos, ¿no? Se dice no desperdicie su vida. Me acuerdo de ese libro, todavía lo tengo. Nos regalaron aquí, ¿no? Y lo he visto en la biblioteca del pastor también arriba, ¿no? No desperdicie su vida. Este escritor habla mucho acerca del tema de no desperdiciar tu vida. Mientras eres joven, hay cosas a veces que tienes que hacer y que las dejas de hacer y no te arriesgas a hacer más cosas para el Señor y desperdicias esa oportunidad que tuviste. Mientras eres joven, aprovecha, no desperdicies tu vida. Y mientras que somos también adultos o ancianos, no desperdiciemos la vida en esta tierra que nos queda, porque lo que hacemos aquí en la tierra, hermanos, tiene recompensa eterna. El Señor honra su palabra, y si tú eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho, porque Él no miente. Si tú no tienes a Cristo en esta tarde, es una oportunidad para que vengas a Él y no desperdicies tu vida y no te vayas a la condenación. Y si eres creyente, puedes recordar que acordarse del Señor en esta tierra es lo mejor que puedes hacer. Vivir una vida cercana a Él es lo mejor que puedes hacer, porque al final de los tiempos Dios nos juzgará a los creyentes para darnos premios y no tendrás ninguno si no te acuerdas del Señor cuando estás aquí en la tierra. Pero si no eres creyente, irás a la condenación y a sufrir por toda la eternidad por haber rechazado el amor de Dios plasmado en el Evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta tarde. Y de repente en esta noche usted ha escuchado este mensaje, este pasaje de la palabra de Dios donde Salomón nos anima a no desperdiciar nuestras vidas, a no dejar que los impulsos de nuestro corazón o los deseos de nuestro corazón o los impulsos que tenemos nos lleven así como barcos sin timón. Y entiendes que necesitas al Salvador, al Señor Jesucristo. En esta tarde yo te invito a acercarte a Él y en un acto de fe puedas arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, reconozco mi condición delante de ti. Reconozco que estoy desperdiciando mi vida, que no me estoy acordando de ti en estos días, que los placeres o las cosas de este mundo son más importantes que tú en la realidad. Pero en esta noche me arrepiento de eso y te pido perdón. Y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador.
Te invito a ser mi Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Dile así en tu corazón: Señor, perdóname. Quiero ser tu hijo. No quiero desperdiciar mi vida. Quiero acordarme de ti en los días de mi juventud y en el tiempo que me quede en esta tierra. Iglesia del Señor, ¿cuál es nuestro corazón en relación a nuestro Creador? A veces como creyentes también nos olvidamos de nuestro Creador. A veces nos enfrascamos en propósitos superficiales y perdemos el enfoque. Lo más sabio es acordarnos de nuestro Creador en la etapa en la que estemos, porque sabemos que en un tiempo ya no podremos hacerlo y será demasiado tarde. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque entendemos el deseo que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos disfrutar de lo que tú pusiste en esta tierra, considerándote a ti como aquel Dios creador nuestro, y acordándonos de ti, Señor, y considerándote en todos los pasos de nuestras vidas. Oro, Señor, por alguna persona aquí que haya reconocido su condición alejada de ti. Te pido, Señor, que lo perdones como te ha pedido y que lo hagas tu hijo. Y Señor, por mis hermanos y por mí, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia, Señor, en sometimiento a tu palabra, en entender, Señor, que tú tienes la razón y no nosotros en los diferentes temas y cosas que tienen que ver con nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos en estos días que vienen, en la oportunidad que hay de predicar el Evangelio, en nuestros trabajos, en la calle, en nuestro vecindario, con los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en gracia para contigo y para con los hombres, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te encomendamos tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Salomón usa la palabra o el nombre del Creador, porque nos hace recordar que la vida que tenemos proviene de Él. Todas nuestras capacidades, talentos, provienen de Él. Y nos dice, acuérdate de tu Creador. La mejor vida vivida en este mundo es una vida totalmente entregado al Creador nuestro. El apóstol Pablo lo dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y solamente podemos tener esa convicción cuando nuestra vida es vivida para la gloria del Creador. Así que gracias por la enseñanza en esta noche.